Andy, ayuda. Me llegó un paciente con diarrea, pero todo lo que aprendí de esto fue en pediatría. ¿Qué tengo que saber de ese tema en adultos? Espere, me está diciendo que no sabe nada de una enfermedad con más de 2.000 millones de casos anuales y que se le han adjudicado aproximadamente 1,2 millones de muertes al año. Mentiras. Mire, lo primero que hay que saber sobre la diarrea es que se define como la presencia de tres o más deposiciones blandas o acuosas en 24 horas, con aumento en la frecuencia habitual de las deposiciones respecto al patrón normal del paciente. Listo, ¿qué más? Cuando se enfrenta a una diarrea, lo primero que tiene que hacer es clasificarla. Esto lo hacemos temporalmente y según las características de la diarrea. ¿Se acuerda cómo se clasifica temporalmente? Eso sí es igual en niños. Buena pregunta. Se denomina aguda si es menor a 14 días, persistente de 14 a 30 y crónica si dura más de 30 días. Esta clasificación es importante porque entre mayor sea la duración de la diarrea, menos es probable que estemos frente a una etiología infecciosa. Por el contrario, en la diarrea aguda, lo más frecuente es enfrentarnos a una intoxicación alimentaria o a una infección, ya sea viral o bacteriana. A propósito, ¿sí recuerda cómo diferenciar una diarrea por intoxicación de una diarrea por una infección o ni idea? No, tampoco. A ver, las intoxicaciones alimentarias son cuadros producidos por la ingestión de la toxina en el alimento contaminado, más no por la proliferación del patógeno como tal. Se dan más o menos 4 a 10 horas después del consumo de dicho alimento, son autolimitadas, de corta duración y no tienen síntomas sistémicos. Ah, bueno, alguito sí sabe. Qué bueno. Ahora, la siguiente clasificación es según las características. Aquí dimos la diarrea en inflamatoria y no inflamatoria. Para esto, lo más útil es determinar si el paciente tiene o no disentería, que la definimos como la presencia de sangre o moco en las deposiciones y se suele acompañar de síntomas sistémicos, como lo son fiebre, dolor abdominal severo, tenesmo, entre otras. Si la diarrea es inflamatoria, en general vamos a pensar en una etiología bacteriana invasiva. Y esta probablemente es la que más nos debería preocupar. Si no es inflamatoria, en general la etiología va a ser viral y ocasionalmente bacteriana o parasitaria. Ahora bien, aunque las etiologías más frecuentes de la diarrea aguda son infecciosas, siempre debemos recordar las posibles causas no infecciosas de los cuadros diarreicos. Entre las más importantes se encuentran la patología intraabdominal, factores dietarios, alteraciones endocrinas, síndromes funcionales, enfermedades inflamatorias y medicamentos. Para identificar correctamente estas y otras etiologías es fundamental realizar una historia clínica y examen físico completos, evaluando aspectos como viajes recientes, posibles fuentes de infección, comorbilidades relevantes y síntomas extraintestinales, entre otros. El siguiente paso al clasificar la diarrea es precisamente determinar si vale la pena estudiarla. Esta parte es bastante lógica. ¿A quién cree que vale la pena estudiar? Bueno, me imagino en primer lugar que a pacientes con una enfermedad severa. Entonces, aquellos, por ejemplo, con una diarrea inflamatoria, sepsis, deshidratación. Y que el cuadro dure 7 días o más. También a aquellos pacientes con factores de riesgo que aumentan la probabilidad de complicaciones, como por ejemplo edad avanzada, inmunosupresión o comorbilidades de riesgo, como pudieran ser enfermedad cardíaca, y a aquellos con un mayor riesgo de causar brotes, como lo es el personal que manipula alimentos, personal de salud y personal de guarderías. La gran mayoría de casos de diarrea en adultos son autolimitados y no requieren ningún tipo de estudio. Aquellos pacientes que se presentan con signos de deshidratación se benefician de paraclínicos básicos. El hemograma permite evaluar respuesta inflamatoria, hemoconcentración e incluso posibles complicaciones como lo son una microangiopatía trombótica. La creatinina y BUN se utilizan para descartar alteraciones en la función renal, ya sea por hipovolemia, sepsis o eventualmente también por microangiopatía. Y los electrolitos por su parte permiten evaluar desbalances asociados a la deshidratación. A los pacientes con otros criterios que ameriten estudios adicionales se les debe hacer un coproscópico e idealmente un estudio microbiológico. El coproscópico ayuda a identificar características inflamatorias de la diarrea e incluso a determinar la etiología ante la presencia de trofosóitos parasitarios, aclarando que la presencia aislada de quistes no merece tratamiento. En cuanto a los estudios microbiológicos, la última revisión de la Academia Americana de Médicos Familiares recomienda el uso de coprocultivo o PCR múltiplex en pacientes con enfermedad inflamatoria, inmunocompromiso, duración mayor a 7 días y alto riesgo de brote epidemiológico, es decir, un aumento en el número de casos relacionados epidemiológicamente.
tiempo, lugar y espacio, de aparición súbita y diseminación en un espacio específico. De estos, el ideal es la PCR multiplex, que se conoce ampliamente como Film Array, debido a que con una única muestra permite la identificación de múltiples patógenos de importancia y no requiere de medios de cultivo especiales. Sin embargo, considerando su costo y disponibilidad, la literatura suele recomendarlo solamente en pacientes con diarrea inflamatoria e inmunosupresión. En aquellos pacientes donde no sea posible realizar este estudio o que tengan factores de riesgo para brotes, se suele solicitar coprocultivo. El cultivo de rutina detecta Salmonella, Campylobacter y Shigella. Para las demás se requieren medios especiales. Bueno, ya que se acuerda de pediatría, ¿qué era lo más importante del manejo en los niños? La hidratación. Total. Para hacerla contamos también con las opciones de siempre: rehidratación oral y endovenosa. Siempre que se pueda, se prefiere la hidratación oral con sales de rehidratación oral. Eso, por supuesto, a menos que el paciente tenga choque, sepsis o alteración en el estado de la conciencia, en cuyo caso se debe recurrir a la hidratación endovenosa. Listo. ¿Y cómo es el protocolo de rehidratación? ¿Aquí también se usa eso del plan A, B, C y eso? No, la rehidratación endovenosa en adultos no se protocoliza como en pediatría. Lo que recomienda la literatura es individualizar cada caso según su severidad, comorbilidades y condiciones asociadas. Ok, pero lo que más necesito saber es el antibiótico. ¿A qué pacientes debo realmente dar antibiótico? Esta pregunta es muy importante, ya que el uso empírico de antibióticos puede asociarse con múltiples eventos adversos, incluyendo la posibilidad de desencadenar un síndrome hemolítico urémico cuando la diarrea es causada por bacterias productoras de toxina Shiga. Por esta razón, el uso de antibióticos debe reservarse para pacientes en quienes el beneficio supere claramente los riesgos. Decidir el punto exacto de esto es difícil y por esto las recomendaciones de la literatura son variables. Sin embargo, en términos generales, la evidencia soporta que podría considerarse antibiótico terapia empírica en dos escenarios. El primero es frente a una disentería que tenga fiebre, dolor severo o sepsis. Y el segundo es una diarrea del viajero que tenga fiebre, sepsis, deshidratación o un alto volumen fecal, entendido como más de 6 deposiciones en 24 horas. En ausencia de estos criterios, cada caso se debe individualizar, teniendo un bajo umbral para el inicio antibiótico, particularmente en los pacientes inmunosuprimidos. ¿Y cómo es que se definía eso de diarrea del viajero? Es aquella que ocurre en pacientes provenientes de zonas de altos ingresos que viajan a zonas de menores ingresos y presentan síntomas en los días posteriores al viaje. Ok, entonces, en resumen, las formas más graves de disentería y diarrea del viajero y considerarlo en inmunosuprimidos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué antibiótico? ¿Ampicilva? No, este es un error frecuente que ocurre en la práctica médica en donde se da manejo antibiótico endovenoso y además por más tiempo del necesario. Las guías son bastante claras en recomendar el uso de macrólidos o quinolonas orales como primera línea de manejo por 1 a 3 días. Listo, Andy, todo bien. Eh, El paciente me acaba de preguntar si puede tomar loperamida y probióticos. ¿Sí sirve eso? Sí, eso era lo que le iba a decir precisamente. Comencemos con los probióticos. En el 2020, un metaanálisis de Cochrane no demostró beneficio de estas intervenciones terapéuticas en el análisis global. Sin embargo, analizando individualmente por cepas específicas, se encontró que Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus y reuteri sí pueden asociarse con una reducción del cuadro clínico de más de 8 horas, logrando una enfermedad de menos de 24 horas de duración. Mi paciente me mostró uno que él tenía. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero tenía como 5 cepas diferentes. ¿Servirá ese? Este tipo de probióticos, que son probióticos multicepa, son precisamente los que no han mostrado eficacia clínica en pacientes con diarrea aguda. Estos agentes, si se van a utilizar en salud, deben usarse igual como ocurre con cualquier otra intervención terapéutica, es decir, utilizando aquellas que cuentan con evidencia que respalde su uso. En Colombia, el único disponible como medicamento con una cepa respaldada por evidencia y recomendada en guías es el Saccharomyces boulardii, particularmente la cepa CNCMI 745. También existen otras cepas con evidencia, como Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri, pero en el país no se encuentran comercializadas como medicamentos, sino como suplementos dietarios. La mayor parte de la evidencia disponible para Saccharomyces boulardii realmente proviene de estudios en población pediátrica. Sin embargo, existen estudios en adultos que respaldan su uso, al punto de que la guía de la ITSA del 2017, la Sociedad Americana de Médicos Familiares de 2022
y la Sociedad Mundial de Gastroenterología del 2023 recomiendan su utilización en adultos. Ok, ¿y la loperamida? Bueno, eso introduce el tema de los antidiarreicos. Lo importante a saber ahí es que hay dos grandes clases, los que actúan inhibiendo la motilidad gastrointestinal y los antisecretores. El uso de los que reducen la motilidad, como por ejemplo la loperamida, se reserva para casos de diarrea no inflamatoria. En estos cuadros clínicos su uso ha demostrado una resolución rápida de la sintomatología. Sin embargo, no se deben usar en cuadros de diarrea inflamatoria, dado que podrían aumentar el riesgo de complicaciones, como por ejemplo el megacolon tóxico o una enfermedad más prolongada. En estos escenarios se prefiere el uso de un antisecretor como pudiera ser el subsalicilato de bismuto. En cuanto a prevención, se debe tener en cuenta que las medidas más importantes son higiene personal, educación y vacunación contra gérmenes comunes como lo es el rotavirus. A esto se le pueden sumar prácticas como asesoramiento previo a viajes, verificación de erradicación de casos de salmonela e incluso uso de algunos probióticos como por ejemplo el Saccharomyces boulardii, específicamente la cepa CNCM I745, que ha demostrado reducción del riesgo de diarrea asociada a antibióticos, estando recomendada por algunas guías como por ejemplo la de la Sociedad Mundial de Gastroenterología. Buenísimo. Oiga Andy, ¿no le gustaría que hiciéramos ahora un repaso de náusea y vómito?